que es relevante. Como les decía, recapitulando un poco lo que vimos hasta ahora en el curso. Arrancamos con una revisión histórica de cómo ha sido la evolución de la gestión en bases de datos en los últimos 30 años, si se quiere. Después de eso, lo que hicimos fue como concentrarnos en distintos aspectos que nos permiten organizar o tratar de comparar estos, llamémosle, nuevos sistemas o nuevas formas de gestión de datos. Y uno de los ejes en los que se distinguen estos sistemas es en los modelos de datos. ¿Okay? Entonces ahí fue que nos concentramos en ver el modelo de datos documental y el modelo de datos de grafos, y asociados a esos modelos algunas características de los sistemas manejadores de bases de datos documentales y de grafos. Vimos las características en una forma bastante liviana, ¿sí? ¿Se acuerdan que comentamos sobre Mongo en particular, sobre el tema del sharding, sobre el tema de la consistencia, sobre el tema del particionamiento, ¿sí? Cuando nos pasamos a Neo4j, como ejemplo de motor de base de datos de grafos, les comenté la vez pasada que, bueno, que uno de los temas es que este tipo de motores, la mayoría de ellos, no soporta el particionamiento de grafos, ¿tá? Entonces se da de frente contra alguna de las premisas de todo este nuevo movimiento, que es el volumen de los datos. Hoy quiero recapitular un poco, dar como unos pasos para atrás, volver a esa este gran resumen que había al principio del curso sobre otro de los factores o de los aspectos que ha impulsado todo este movimiento, ¿sí? Que es el término ese que ahora ha caído bastante en desuso, que es el término de Big Data. ¿Por qué tengo que ir para ahí? Porque esa razón histórica justifica muchos de los cambios que estamos viendo y explica algunas de las plataformas que fueron como el estandarte de estos movimientos y que hasta el día de hoy son utilizadas, pero que han ido evolucionando, ¿tá? Entonces, hoy vamos a, cuando logre abrir la planilla de la presentación, acá. Vamos a charlar un poco sobre Big Data, que es un término, como les decía yo, que ha caído bastante en desuso, bastante en desgracia, diría yo. Hace unos años hablar de Big Data era cool. Yo les diría que en algunos ámbitos hoy en día hablar de Big Data es casi como mala palabra, ¿no? Hay mucha gente como que considera que es un término pasado de moda. Están viendo la pantalla completa, ¿no? Sí. Bien. Entonces, bueno, vamos a arrancar con algunas definiciones para entrar en calor. Voy a ir medio rápido ahí, tratar de explicar un poco qué es este concepto de Big Data y por qué este concepto es tan importante o relevante en esta historia de la evolución de los modelos de gestión de bases de datos. También por una razón histórica e informativa, vamos a pasar por un paradigma de programación y yo les diría que fue como un primer intento de resolver un montón de estos problemas, que luego fue como decantando en que quizás no era tan útil así como estaba y que había que refinarlo un poco mejor para que pudiera ser extensivo a otro tipo de público. Y vamos a repasar aspectos generales de este ecosistema, el ecosistema Hadoop, y del file system distribuido de este mismo proyecto. ¿Tá? Bueno, este tema, como les comentaba al principio, ¿no? Este término Big Data es una cosa que está bastante, si se quiere, bastardeada, ¿no? Es un término que se usa para muchas cosas distintas. A veces cuando se habla de Big Data, típicamente uno piensa solo en el volumen, pero bueno, históricamente cuando se empezó a definir este concepto se hablaba por lo menos de 3 Bs o 3 dimensiones, el volumen, la variedad y la velocidad, perdón.
Luego fueron surgiendo nuevas, ¿ves? Ahí la veracidad aparece rápidamente, pero después aparecen otro montón de Bs. Y estas son dimensiones que caracterizan a los datos como Big Data. ¿Ah? Cuando hablamos de volumen, estamos hablando de grandes volúmenes, velocidad, estamos hablando de datos que cambian y que cambian rápidamente, variedad, que es algo de lo que hemos charlado bastante hasta el momento, y es diferentes formatos o modelos de datos, o diferentes fuentes de las cuales vienen nuestros datos, la veracidad relacionada con la calidad, etc. Esta infografía es bastante vieja, pero bueno, habla un poco o trata de dar cuenta de los volúmenes de datos que se generan o que se manejan hoy en día. Y si se fijan, casi todas estas cosas son aplicaciones que están basadas o fuertemente basadas en la Internet. ¿Ah? Yo les comentaba en el comienzo del curso que la Internet comercial y la Internet comercial del yo qué sé, 2005 para acá ha sido la gran promotora de que existan tantos datos por todos lados, ¿no? Es importante la comparación. Hoy estábamos acostumbrados a unos volúmenes de datos que son ridículamente altos comparados no sé, con el pasado, ¿no? Ya les digo, esta infografía es vieja, pero fíjense, por ejemplo, eso que dice, que la cantidad de datos que Google procesa por día son 20 petabytes, ¿tá? Y ese número es igual al total de los discos duros fabricados en 1995, ¿tá? Y es un poquito menos de la mitad de todos los libros que ha escrito la humanidad en todos los idiomas. Es fuerte, ¿no? Es fuerte. ¿Cuántos de estos datos son útiles? Esa es otra discusión, ¿no? Pero bueno, son grandes. El chiste, además, y bueno, y por eso estamos acá, es que yo los datos no solo los quiero guardar. ¿Ah? Después voy a querer hacer cosas con los datos. Desde gestionarlos, que es lo que estamos intentando hacer en este curso, y después extraer valor de ellos. ¿Ah? Las famosas analíticas, modelado, análisis, interpretación. Muchas veces cuando se habla del término Big Data por ahí en la industria, o ahora se habla de inteligencia artificial o se habla de ciencia de datos, de última de lo que se está hablando es de extraer valor de esos datos. Se sobreentiende todo esto, todas estas etapas que les estoy comentando yo. Ahí abajo hay una cita al paper ese, de ese paper saqué como esta organización en estas etapas. Está bueno, es un artículo bastante crítico sobre, bueno, que más allá de la moda, los problemas están, ¿tá? Y traen un montón de desafíos sobre todo para el área de la gestión de datos. Estos datos que se llaman o que son datos Big Data, además de todo, como charlábamos hace un rato, tienen distinta naturaleza, ¿no? No son solo datos estructurados, clásicos, ¿tá? Ahí hay como una escala, está buena, me gusta este dibujo porque tiene como la escala de complejidad, ¿tá? Y también de tamaño. Abajo, en el cuadrante de abajo a la izquierda, tenemos como el dato más clásico, ¿no? En un RP, los pagos, las transacciones, los registros de los pagos, etc. Y a medida que voy armando sistemas como más multipropósito, ¿tá? Y con otras funcionalidades, los datos empiezan a crecer en volumen, pero también a veces en complejidad. Arriba a la izquierda, por ejemplo, tenemos datos de sensores o de RFIDs, por ejemplo, que son datos relativamente sencillos, ¿tá? Pero son muy grandes. Y sobre el cuadrante de arriba a la derecha tenemos cosas muy complejas y muy grandes, ¿no? Por ejemplo, video o audio, o cosas generadas a través de interacciones, etc. Entonces, todo esto, esta complejidad del Big Data genera la necesidad de distintas soluciones
Y por eso es que aparecen distintas formas de almacenar y gestionar estos datos. Otra de las características importantes es esta idea de que Big Data habla de datos que pueden estar variando y que queremos hacer procesamiento casi en real time. Análisis de sentimientos en redes sociales o análisis de streams. Hace varios años vi un proyecto súper interesante de la Fox Network que hacían análisis de los comentarios en línea que había sobre los videos y sobre las películas, etc. Eso plantea un montón de desafíos que son relativamente nuevos para el mundo de la gestión de datos. Los académicos ya ahora, otra vez, quizás ya pasó el hype, entonces ahora ya no se discute mucho, o no se intenta mucho discutir o definir qué es esto de Big Data. Los académicos como Michael Stonebraker, que es un pionero y un baluarte del área de base de datos, tienen unos artículos lindos y unas charlas sobre, bueno, qué es para él Big Data. A mí me gusta esa imagen del tomar de la manguera, de tratar de tomar agua de la manguera del bombero, ¿no? O sea, esa cosa de los datos de gran velocidad, no solo gran volumen, y la integración de datos de gran variedad. Hay una charla bastante buena sobre la evolución de esto del Big Data, donde Stonebraker termina defendiendo como el enfoque más hacia el álgebra lineal y reduciendo mucho de estos problemas a problemas de matrices y de almacenamiento de matrices, sobre todo cuando estamos hablando de analítica. Es esta charla. Si tienen tiempo después, bíchenla. El veterano además es muy ilustrativo escucharlo. Es un tipo que no solo sabe un montón, sino que sabe comunicar muy bien. La industria también se subió, siguiendo con qué piensa la academia, qué piensa la industria también se subió mucho al hype del Big Data en el 2000, yo qué sé, del 2010 para adelante. Todos hacían proyectos, todos pensaban que las iniciativas de Big Data iban a resolverle un montón de problemas, iban a mejorar las ventas y la productividad. Muchas expectativas se puso sobre esto y no necesariamente se cumplieron todas esas expectativas. Este es el diagrama que hace la empresa Gartner sobre los ciclos de vida y los ciclos de las modas, de los términos en informática y en disciplinas relacionadas. En el 2015, para el tópico Advanced Analytics y Data Science, la palabra Big Data ya había desaparecido de ese escenario. En el 2014 aparecía ahí, donde está el cartelito con la carita del señor. Y ese término fue desplazado por otras cosas que estaban apareciendo fuerte, como Predictive Analytics o términos más específicos. Fíjense que ahí está procesamiento de datos de eventos, stream de eventos, o analítica, o inclusive tecnologías específicas como es Spark, o los famosos data lakes. Bueno, vamos a comentar un ratito más adelante qué son. Pero el término en sí, como término, cayó un poco en desuso, pese a que un montón de esas cosas todavía están ahí en la vuelta. Y lejos de estabilizarse, ¿no? en la parte de la curva esa que es llamada el plató de productivity, ¿no? Cuando las cosas llegan a un nivel de madurez que permiten efectivamente mejorar la productividad. No sé, supongo que están familiarizados con este tipo de
informe y de curva. ¿Alguien quiere hacer algún comentario sobre esto? Imagino que debe haber más de uno que ha visto este tipo de informes de Gartner. ¿Hola? De este tipo no había visto uno que es como un cuadrado cuando compara tecnologías Uh-huh. y para identificar cuál vendría a ser como pasa en las carreras de caballo, ¿viste? Que tenés el oponente, el no sé qué, bueno, Uh-huh. hace esa comparación. De este estilo nunca había visto. El de los cuadrantes. Exacto. Sí. Esta es una curva que es bastante clásica, perdón, que no quise salir de compartir así brutalmente, fue que quise cambiar de pantalla y leer. Esta es una curva que la suelen hacer justamente porque tratan de ubicar a los términos y a las tecnologías en el nivel de la curva, ¿no? Eh, un poco para orientar a los tomadores de decisión. Este, está bien, pueden bicharlo. Este es viejo, no sé, estos informes a veces hay que pagar para tener las versiones nuevas, pero a veces se encuentran estas imágenes en otros sitios que las comparten. Bueno, entonces, Big Data era todo esto y más, ¿no? Era mucho dato, mucho buzzword, mucha manija, mucho, wow, ¿qué vamos a hacer con todo esto y cómo vamos a hacer para lidiar con todo esto? Por otro lado, uno de esos ya lo había comentado en su momento, pero uno de los grandes jugadores en toda esta historia es Google. No solo por ser un gran generador de datos o un gran acopiador de datos, quiera pensárselo, sino también porque por esas mismas características ha sido un gran desarrollador de soluciones tecnológicas. Y una de las soluciones tecnológicas que ha impulsado es este tema del uso del paradigma de programación MapReduce para resolver problemas de cómputo. ¿Ah? El paper que presenta a MapReduce a la comunidad es un paper de 2004, de Dean y de Sanchwell, y lo presenta como eso, como un paradigma de programación paralela, en un entorno de ejecución distribuido, donde hay un modelo muy simple en principio, que ese modelo tiene dos fases. Una fase de map, donde básicamente lo que se generan son parejas de valor, y una fase de reducción, donde las parejas se agrupan a igual valor de clave, y se computa algo sobre los valores, y se genera una salida. ¿Ah? ¿Alguien tiene experiencia utilizando MapReduce en algún contexto? No tiene por qué ser con Hadoop, puede ser, no sé, MapReduce en Spark, MapReduce en Mongo, MapReduce, creo que con Python también se puede hacer esto. No, por acá no. Nadie, porque no puedo ver el chat, así que si alguien está escribiendo, no veo. ¿Habían escuchado hablar de este tema, del término? Escuchar hablar sí, pero haberlo usado no. Sí, exacto. Yo también lo escuché hablar, pero no lo usé. Bien. Disculpa, Lorena, una pequeña pregunta. Dale, Agustín. ¿Viste que dice a partir del valor de la clave? ¿Es Sí. del valor o de la clave? Porque me mezcla un poco. Valor de la clave. Es el valor que tenga el campo que sea usado como clave, o sea, de la clave. Ahí va. Dale. Lo chistoso, o comillas chistoso, vamos a ver un poco más adelante, es cuando yo les empiezo a contar de esto, uno se puede preguntar, ¿y este mecanismo qué tiene que ver con la base de datos, ¿no? O sea, ¿o por qué esto alguien puede pensarlo como un mecanismo para resolver problemas de Big Data? ¿O qué problemas de Big Data se pueden resolver con esto?
Sigo refinando un poquito más. En el modelo más básico se deben programar 2 funciones. Bueno, hay otra cosa. Estas funciones de map y reduce capaz que les suena, porque si trabajaron con programación funcional, la idea de map, aparece la función de map, si se acuerdan, que lo que hace es, yo aplico, tengo una lista y tengo el map de una función sobre una lista, y lo que obtengo es el resultado de aplicar esa función a cada uno de los términos de la lista, ¿no? Acá la idea es, yo tengo una función de map que lo que hace es, genera una lista de pares clave-valor, ¿tá? Y la función de reducción lo que hace es, recibe parejas con claves y valores, agrupa por la clave, o sea, agrupa por el K2, y dado un K2 tiene un conjunto de B2, y lo que genera es una salida que condensa eso, ¿tá? El problema canónico, y así como para explicar de qué va esto, es el Hello World de esto, es el problema de conteo de palabras, ¿tá? Y va así, un poco la explicación. Supónganse que lo que tenemos es un texto, ¿tá? Y lo que queremos contar es la cantidad de ocurrencias de cada palabra en el texto. ¿Bien? Arriba lo que tenemos es una representación del texto, no le den mucha pelota, ¿sí? Y ese texto es partido, de alguna manera, por ahora no nos preocupemos cómo, y cada uno de los mappers, que son varios, y que cada uno hace exactamente lo mismo, ¿sí? Porque la función de map, el chiste acá está en que tanto la función de map como la función de reduce es la misma, pero puede ser ejecutada en paralelo por más de un proceso a la vez, sin comunicación entre ellos, ¿ok? Entonces, la función de map, en este caso, lo que hace es genera parejas con la clave, la palabra, y el valor 1, que es la cantidad de veces que vio esa palabra, ¿sí? El primer mapper lo que hace es decir, bueno, encontré una A y encontré otra B y encontré otra B, suponiendo que la palabra sea A y la palabra sea B, ¿tá? Luego hay una fase de shuffle and sort, que lo que hace justamente es tomar esas parejas clave-valor y asegurarse de que todas las parejas con el mismo valor que tenga en la clave, o sea, con la misma clave, vayan al mismo reducer. Y el reducer lo que hace es aplicar la función de reduce sobre ese conjunto que recibe, ¿tá? En este caso, ¿qué hace la función de reduce? Cuenta 1. Suma. Suma. La función de reduce suma, ¿sí? Para cada, por ejemplo, en el caso de la B, recibe, que tiene la clave B y le aparecen 5 unos, y lo que hace es sumar esos 5 unos, genera como salida 5. No tienen que coincidir la cantidad de mappers y la cantidad de reducers, ¿no? No tienen que coincidir la cantidad de mappers ni de reducers. La única restricción, a priori, es esa que les digo, que el código de todos los mappers es idéntico, el de los reducers es idéntico, que no tienen más información para resolver el problema que la información que les llega, ¿tá? No tienen acceso a una memoria compartida, ni nada por el estilo. Podemos después entrar en otras disquisiciones que no vamos a entrar tan en detalle, pero fíjense que este mecanismo puede caer rápidamente en un tema de balance de carga, ¿no? Si las claves, hay algunos reducers que podrían quedar sobrecargados porque tienen que procesar muchos registros que corresponden a cierta clave y otros más flaquitos, etcétera, 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 ¿tá? Pero esos son temas ya más de la solución en sí. Ahora estamos analizando el paradigma como bien en abstracto. Entonces esto sería como la fase de map, lo que les decía, una clase que lo que hace es eso, para cada término generar la pareja con el término y un count en 1. Y el reducer que lo que hace es recibe
parejas, ¿ah? Todas las parejas que corresponden con el término T, y emite como salida la salida de la suma, va acumulando la suma. ¿Ah? Este código que está acá, y este ejemplo, creo que lo saqué, no me acuerdo de qué libro. No puse la referencia y me olvido. Lo que les decía es que antes de todo esto hay una fase de split, en la cual no vamos a entrar en detalle, que es la fase en la que esa entrada que tengo que procesar, en este caso texto, es particionada para que cada uno de los mappers resuelva un pedacito del problema. ¿Ah? Si esto vamos a pensarlo como lo que preguntaba Guillermo recién, si vamos a pensarlo como una cosa como más de deployment o de procesos que están corriendo, este ejemplo quizás es un poco capcioso. No porque tiene distintas cantidades de cajitas. Puedo tener entonces varios nodos en un clúster ejecutando procesos de map, varios nodos también ejecutando procesos de reduce, y vamos a tener que tener fases que implementen esas flechas negras que están ahí en el medio, que son las que se encargan de hacer la de redistribución de los datos. ¿Ah? Porque una vez que esa operación de shuffle y sort es la que en principio es más costosa, ¿no? Porque implica traslados entre procesos o entre nodos. ¿Ah? Entonces uno de los objetivos suele ser, cuando uno programa en esta modalidad, reducir lo más que se pueda la cantidad de datos, el volumen de datos que se pasan a la fase de reduce. ¿Ah? Entonces ahí empiezan a aparecer como algunas estrategias, como una que se conoce como combiners, que trata de achicar un poco más la salida del map y manteniendo la misma lógica. ¿Qué se les ocurre que en este caso simple que se podría hacer? Y en vez de volver uno por cada letra que ves repetida, devolver la suma ya directamente si lo estás viendo Exacto. de una. Exacto. Y básicamente eso es lo mismo que ejecutar el código del reducer luego de la salida del map, ¿no? Y antes de la salida de reduce, o sea, hacer un pre-reduce. Ese combiner generaría, por ejemplo, esa salida, ¿no? A1 con B2, C2, y ahí me ahorro pasos. ¿Por qué? Porque en vez de emitir 5 unos, en este caso, para el caso de la B, bueno, en este caso no achico mucho, ¿no? Porque emito un 2 y un 1. Pero bueno, en teoría esto debería comprimir un poco los resultados y en teoría podría achicar el intercambio de datos. Y, Lore, en esto hay un join, antes del shuffle y el sort, hay un join que espera por todos los combine y antes de hacer reduce. Bueno, sí. En el caso acá también, ¿no? En el caso del shuffle and sort, espera a que termine el más lento de los combines. En la ejecución por defecto. Supongo que esas cosas se pueden tunear y podés, dependiendo del caso, capaz que podés ir largando abajo, pero si no tenés la seguridad de que estén todos los datos, no tiene sentido que pases de cambio de fase, ¿no? Claro. Acá otra vez, estamos mirando como el caso bien simple y bien despegado de lo que efectivamente después terminan implementando las distintas soluciones tecnológicas. Bueno, alguien se podría preguntar a esta altura de no sé qué hora es de la noche, ¿qué tiene que ver esto con hacer gestión de datos, ¿no? ¿Cómo resuelvo un select? O dame, no sé, el top ventas de algo con esta cosa, que lo único que sabe hacer es sumar y contar. Vamos a avanzar un poco con esto. Bueno, justamente,
La idea de este patrón es que, perdón, de este paradigma es que pueda resolver cosas más complicadas. ¿Tá? Pero justamente pensar, hacer el cambio de la cabeza necesario como para pensar problemas como, por ejemplo, resolver una consulta de join, ¿tá? Utilizando este paradigma, no son sencillos. ¿Tá? Y esta fue, creo que una de las, a mi gusto, una de las grandes contras o una de las grandes debilidades que tuvo este enfoque y que provocó que no tuviera demasiado éxito o que se transformara en algo masivo. ¿Tá? Este libro que está mencionado ahí abajo, que trabaja sobre distintos patrones, a mí está buenísimo, pero les da una pinta de la complejidad que tienen estas tareas. Entonces, rápidamente lo que pasó es que se dieron cuenta de que era súper difícil conseguir buenos programadores MapReduce en Java que tuvieran la capacidad de agarrar cualquier problema y repensarlo de esta manera y hacerlo andar. Y así empezaron a surgir otras soluciones. Igual vamos a ver algún ejemplo simple. Vieron que yo les hablaba de los índices inversos en la tarea de Mongo. El nombre de esto del índice inverso viene del área de base de datos, pero tiene fuerte sentido en los sistemas de búsqueda. ¿Tá? Y el caso de uso de la construcción de un índice inverso es el caso que aparentemente motivó a Google a generar este mecanismo de MapReduce. ¿Ah? ¿Por qué? Porque Google como sistema de búsqueda tenía sus procesos a partir de los cuales obtenía páginas. ¿Tá? Y de las páginas, para algún tipo de técnica de procesamiento del lenguaje natural, que no viene el caso, decidía que esas páginas la querían indexar por ciertas keywords. ¿Ah? Estoy hablando del 2004, hoy en día no sé si siguen haciendo cosas de este estilo. Entonces, necesitaban de alguna manera después construir un índice que, dado una keyword, permitiera que el buscador tuviera organizadas un conjunto de URLs que hubieran sido indexadas por esa keyword. Y esto, si se dan cuenta, es un ejemplo bien fácil de pensar en este escenario, ¿no? El mapper lo que hace es agarra la página web, extrae keywords y saca como salida la keyword y un identificador de la página. El partitioner lo que hace es distribuir, ¿tá? El partitioner estaba explicado en el anterior, pero no se preocupen, tiene que ver con el control el balance de carga que les comentaba. Y luego el reducer lo que hace es agrupar por keywords y generar la lista de identificadores. Este es un patrón relativamente sencillo de entender. Después empiezan a aparecer otros patrones que son un poquito más complicados. ¿Tá? Como por ejemplo un filtrado de top K. Supónganse que lo que tengo es una entrada que la puedo particionar. Entonces voy a resolver el problema del top K en forma paralela. Y lo que se hace es, en cada pedacito de la entrada, computo el top K local, en este caso el top 10. ¿Ah? Y lo que emito para al reducer es ese top 10 local. Entonces necesariamente yo sé que el top 10 global va a ser un subconjunto de esos top 10 locales. Y eso es lo que termina haciendo este patrón. ¿Tá? Y así hay un montón de recetas. Esta es la de John, que cada vez que la leo me armo lío. Hay varios patrones de join distintos. Y por ejemplo, lo que hace es, tengo dos relaciones, la R1 y la R2, son dos tablas distintas. Y lo que quiero hacer es hacer un join. ¿Tá? Porque el atributo... Ahí está. La primera columna de la R1 y la primera columna de la R2 son es el valor que quiero unir. ¿Ah? O sea, no es que Jack se identifique por el 1, o podemos pensarlo así. La R1 tiene personas, entonces el identificador de Jack es 1,
El de Daniel es 2, el de Martin es 4, el de King es 5, pero no es identificador. Esos se relacionan con el ítem que lo puedo reconstruir. Siempre me pasa lo mismo cada vez que este ejemplo. Porque no es identificador, sino que es con el atributo con lo que quiero llenar de la otra tabla. El chiste está en que en la fase de map lo que se hace es se genera una clave compuesta, ¿tá? Donde concatena a cada partición, al R1 y al R2, concatena un dígito distinto para generar una clave más larga. ¿Tá? Entonces hace como un append y genera el 1-0 para Jack, 2-0 para Daniel, lo que está indicado en la segunda etapa. Luego, eso es lo que emite, y en la fase de group, lo que hace es agrupar por la primer componente. ¿Ah? Y ahí termina reduciendo eso a solo una tupla, combinando los valores que aparecen ahí. ¿Ah? Pero se dan cuenta de que implementar joins de esta manera y de escribir este código, debuguearlo y que ande bien, no parece ser una idea muy eficiente. Por otro lado, además, este paradigma permite que uno vaya componiendo tareas, ¿no? Cuando uno quiere resolver cosas más complicadas, como por ejemplo esa consulta SQL, uno debería ir implementando cada uno de estos pedazos como distintas tareas que se van encadenando y componiendo. ¿Ah? Si bien esta funcionalidad existe, esta posibilidad existe, otra vez es bastante difícil de mantener de esta manera. Más allá de que es importante como conocimiento general, y porque todavía se puede utilizar, y porque hay un montón de problemas que se pueden resolver con MapReduce, sobre todo cuando uno quiere tener como el manejo fino del algoritmo y de la técnica, la mayoría de las soluciones que existen hoy en día utilizan este mecanismo de MapReduce, pero el programador o la programadora no se da cuenta de que está utilizándolo, ¿ah? Porque hay otras herramientas que generan las tareas MapReduce por uno mismo. ¿Sí? Y esto se da en el contexto de un proyecto más grande, que es el proyecto Hadoop, del cual les voy a comentar algunas cosas ahora. Tiempo. Así es. Bien de bien. ¿Alguien quiere hacer algún comentario hasta ahora? No. Yo necesito de alguna forma como justificar por qué esto está dentro del curso. Porque un curso de bases de datos no relacionales sin mencionar, o de gestión así de Big Data, sin mencionar todo este ecosistema, me parece que es incompleto. ¿Tá? Entonces, si bien probablemente nunca se topen con la necesidad de programar algo en MapReduce directamente, sí es probable que tengan que lidiar indirectamente con él. El proyecto Apache Hadoop es un proyecto gigante que tiene un montón de subproyectos o de proyectos asociados. ¿Tá? Esta imagen la saqué de alguno de los tantos subproyectos que tratan de posicionar a las distintas partes o componentes del ecosistema Hadoop. El proyecto y la plataforma ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. ¿Ah? Surge como una iniciativa de la Apache Foundation de hacer una versión en código abierto de esta idea de MapReduce que planteaba Google en el 2004. Y bueno, los primeros componentes que aparecen son
del proyecto, a ver si puedo pasar a ver el puntero. Chan, chan. Cada vez que trato de usar el puntero me hace lío, pero bueno. Les decía, ¿están viendo el punterito además de la slide? Sí. Bien. Bueno, el proyecto que está acá como en el corazón, Hadoop MapReduce, es la implementación en código open source de este paradigma de programación que les comenté recién. ¿Ah? Yarn vamos a ver ahora dentro de un rato, yet another resource, la N no me acuerdo cuál es la sigla, pero básicamente Yarn es el que se encarga de la comunicación y del alojar los procesos y los recursos, ¿ah? Porque justamente esta idea de que tengo nodos que hacen el cómputo y nodos que hacen las fases de map, nodos que hacen las fases de reduce, tengo que comunicar, tengo que orquestar, bueno, todo eso, Yarn es el componente que se encarga. Y el otro componente esencial en todo este proyecto es el HDFS, que quiere decir Hadoop Distributed File System. También este proyecto viene a imagen y semejanza del File System distribuido de Google, que también fue presentado más o menos en el 2004. Así que estos tres son el corazón del proyecto. Después aparecen, bueno, Zookeeper, que como su nombre lo indica, es un gestor de recursos y que mantiene un poco todo este circo de cosas andando y tracking de procesos y dónde están corriendo. Apache Lucene y Solr, que son de procesamiento del lenguaje natural. Estas tres iniciativas que yo les diría que de estas tres, creo que la que sigue corriendo con cierta vigencia es Hive. Apache Hive brinda una capa que simula una base de datos, o simula tablas, mejor dicho, y permite hacer consultas en alto nivel sobre archivos que están almacenados en este file system distribuido. Imagínense que uno tiene archivos de logs enormes, ¿no? Y bueno, de alguna manera los logra, o CSVs gigantes, muy gigantes, y bueno, y de alguna manera logra emular unas tablas o planillas con esto. Pig era un lenguaje de consulta también a alto nivel, pero me parece que ya no se usa mucho. Otro proyecto que sí sigue funcionando y sigue siendo actualizado y muy utilizado es el proyecto Apache Spark, del cual vamos a charlar un poco más adelante del curso. Y Apache Spark tiene distintos componentes de streaming, de procesamiento de grafos, bibliotecas de aprendizaje automático como mlib y funcionalidades estilo SQL. Y este proyecto que está acá no utiliza MapReduce directamente, ¿tá? Este proyecto utiliza toda esta parte más de infraestructura y del file system distribuido. Estos otros que están acá, sí, compilan o traducen estas cosas de alto nivel a funciones MapReduce, como las que les mostré en las slides anteriores. Dos proyectos que también son relevantes en el contexto de la gestión de datos son HBase y Cassandra. HBase es la versión open source de la Big Table de Google, que es una Key Value Store. Si me da tiempo hoy les voy a comentar alguna cosa sobre ella, si no quedará para la que viene. Y Cassandra es la versión open source de una Column Family Store, ¿sí? Que es otra familia de bases de datos grandes, con baja estructuración,
y el proyecto Dynamo es originalmente de la gente de Amazon, ¿tá? Cassandra es un proyecto open. Así que bueno, todo esto y alguna cosa más que va apareciendo, bueno, y Flume, Kafka y todo esto, bueno, algunos son para ingesta de datos, otros son para procesamiento tipo streaming y orquestación de servicios y orquestación de procesos. ¿Tá? Todo esto se da como a llamar el ecosistema Hadoop. ¿Cómo interactúa uno como programador con estos sistemas? Bueno, si bien uno podría agarrar y tener en su máquina de escritorio, pero no tiene mucho sentido porque justamente es un entorno distribuido, uno podría tener una instalación local de cada uno de estos productos y hacer todos los enganches y todas las... Imagínense todo lo que es administrar todos estos bichos y configurarlos. Surgieron rápidamente empresas que se dedicaban a eso y se especializaban en eso. Había una empresa que se llamaba Hortonworks, que justamente distribuía máquinas virtuales tipo Sandbox y daba servicios en la nube de todo esto junto. Esa empresa se fusionó con otra que se llamaba Cloudera, y pasaron a meterse, a las dos estar adentro de Cloudera, y ofrecen todo esto como una solución que se puede usar tanto en la propia infraestructura de la organización como en la nube. Por otro lado, también hay otra empresa bastante famosa que se llama Databricks, que no ofrece todo el stack, pero ofrece un pedazo importante porque se centra en Apache Spark, y se puede utilizar también en la nube. Tiene cuentas gratuitas también, si queremos después explorar un poquito eso. Es algo que también está para un encuentro un poquito más adelante. Bueno, esto no es lo que yo quería hacer. Sigo. Sigo si puedo seguir. Antes de seguir, porque además me aburro mucho si hablo sola, ¿alguien ha tenido algún tipo de experiencia con esto? Ya sea porque en el trabajo lo usan, ya sea porque alguna vez alguien les contó. Sí, nosotros en el laburo usamos Hive y HDFS, y, bueno, MapReduce por abajo, todo esto sí se usa. Y Spark, algunas cosas también. ¿Y las tienen instaladas ustedes, sí? ¿O usan Eh, algún coso en el...? Están en el cloud, pero son instalaciones, sí, tipo custom, digamos. Son cluster customs en AWS, pero sí están en el cloud. Pero sí, es un bardo, tipo, y Hive es maravilloso todo lo que hace, pero tipo, si le rasen las queries de SQL que parece trivial, después todo lo que anda por abajo de MapReduce se hace moco, digamos, porque es como, funciona, digamos, lo hace todo automágico, pero no le puedes tirar cualquier zapallo, digamos, de queries, como que hay que ponerle cariño a las queries para que después se puedan reducir y distribuir de forma feliz, digamos. Hay como cosas, no sé, hay casos de ejemplo, tipo, me acuerdo de clásicos de, no sé, le pones un límite a una consulta y todo lo que va a distribuir esa consulta se rompe porque hay tipo agujeros dentro de la implementación de Hive que hacen que si vos limitás el resultado de la query, te lo asigna, no sé, a pocos reducers, entonces tenés un dataset de millones que está siendo procesado por un nodo solo en vez de por miles, solo porque infiere cosas de la query, cosas de ese estilo. Lo que está buenísimo, digo, es ultra potente, digamos, o sea, lograr hacer queries en segundos de data que es tipo, son archivos de JSON y archivos millones, digamos, ¿no? Miles de millones de archivos JSON.
el caso de uso, porque bueno, para algunas cosas esto no sirve, como ya se imaginarán, pero el caso de uso más típico y que sigue teniendo sentido es para el procesamiento de cosas estilo batch, ¿no? Porque el arrancar los motores, como le digo yo, o sea, hacer la traducción de una consulta Hive a los procesos MapReduce necesarios, levantar todos esos procesos en el clúster y correrlos, no es instantáneo. Ahora, una vez que lo hace, es rapidísimo. Pero no está pensado para un ambiente como interactivo. Ahí es donde entra Spark a jugar. Y de hecho se ha planteado como para ese escenario, ¿no? Sí, con Presto también se pueden hacer cosas bastante parecidas, interactivas. Pues Hive demora, sí, pero con Presto, no, digo, se rompe a veces, ¿no? Pero es bastante más ágil. Presto no lo conozco. Es similar a Hive. Es similar a Hive, sí. O sea, es una implementación, si mal no recuerdo, de Facebook, que se integra con el ecosistema de Hadoop. Pero es como pensado para tipo, hacer queries sobre volúmenes de datos grandes, pero no queries productivas, digamos, no una query que vos querés que procese tipo millones de datos y que traiga la data exacta, como para traer samples rápido. Hadoop se banca, digamos, o sea, tipo, puede demorar, porque a veces tipo, las transformaciones que tienen que hacer son Hadoop, no, perdón, Hive. Digo, tipo, capaz que lo que tiene que hacer es enorme, pero después que empieza a correr lo resuelve, y lo resuelve en algún momento. Tiene reintentos, tiene cosas como para producción, digamos, pero esto es más como para explorar, digamos. Nosotros lo usamos, por ejemplo, para tipo, todo el tracking de Mercado Libre, tipo, de la plataforma, tipo, todo lo que, tipo, los eventos, digamos, que ocurren, todo eso se traquea y es tipo, no sé si son petabytes de datos, pero son terabytes seguros de datos por hora que va registrando. Entonces, cada vez que querés entender qué navega la gente, es un bardo, digamos, si no tenés todo esto. Bien. Bueno, seguimos un cacho entonces. ¿Salvo que alguien quiera comentar alguna cosa más? En mi caso, Lorena, yo también trabajo desarrollando procesos en MapReduce. Yo trabajo en UTE y bueno, lo que procesamos es información que nos llegan de los medidores inteligentes. Ajá. Y bueno, también nos pasó que al principio usábamos mucho Hive y bueno, después a partir de un momento ya no nos dio tan buenos resultados y bueno, y empezamos a desarrollar cómo sería el MapReduce para resolver eso que queríamos hacer con Hive. Bien, ¿y la curva de aprendizaje cómo la sentiste? Y al principio costó, pero ahora yo creo que nos hemos acostumbrado bastante y bueno, y en paralelo también como que queremos empezar a estudiar qué posibilidades hay de ir migrando a Spark los procesos. Bueno. Pero bueno. Eso es todo un lindo tema. Sí. Spark requiere mucha memoria. Otra vuelta de tuerca más, porque sí. Tenés que volver a cambiar de paradigma. Esto tiene el costo ese de la curva de entender las restricciones que el ambiente o que el modelo presenta, ¿no? Y cómo uno adapta el problema a esas restricciones. Claro. Muchas veces nos pasa que, bueno, para resolver un problema particular tenemos que encadenar muchos procesos MapReduce, que era lo que decía en una de las diapositivas. Ejemplos de eso tenemos, o sea, la gran mayoría. Bien. Bueno, me alegro de que mis slides tienen sentido todavía. Yo para comentar que, bueno, en Antel sí tenemos todo este ecosistema de Hadoop y se está trabajando mucho en el self-service, ¿no? La gente de Data Lake no da abasto para que se puedan
estudiar diferentes casos, y yo estoy trabajando como un usuario del Data Lake y estoy yendo al mundo Hive, me están convenciendo y estoy llevando mis datos a Hive justamente, y bueno, ahí estoy introduciéndome en ese mundo. Sí, el concepto de Data Lake no es un concepto que desarrollé mucho hasta ahora, pero porque justamente es un concepto medio vago a veces, ¿no? ¿Qué es el Data Lake? Muchas veces, no sé, una forma sencilla podría ser, bueno, son datos que están guardados en HDFS y bueno, y están casi que como vinieron de los sistemas de producción. Logs, no sé, lo que se les ocurra, ¿no? Hay todo un montón de literatura acerca de, bueno, cómo organizar esos data lakes, hay distintos productos, yo qué sé, ahora hay unos productos de Microsoft que están tratando como de resolver el tema ese de la gestión del data lake y también implementando versiones de Microsoft de muchas de estas cosas, ¿no? En Azure hay un montón yo creo que tienen implementado bastante de esto de Apache montado arriba de Azure. Entonces, y bueno, y lo que decía Pablo, en Amazon Web Services, bueno, hay infraestructura similar a esta, o uno puede poner su propia infraestructura, entonces ahí empieza como a cruzarse todos estos mundos. Bueno, vamos a seguir un cachito para tener como un pantallazo un poquito más de cómo es la arquitectura de esto. Me quedó la flecha esa ahí, no era la intención, va a quedar todo el rato. Entonces, bueno, algunas características de Hadoop, así como características generales o de diseño, lo que decíamos, un entorno de ejecución distribuido, pensado en principio para ejecutar en hardware que no sea súper específico, aunque bueno, se tiende a usar en ambientes de clúster, ¿no? Otra de las características, que es una característica de diseño, es que sea altamente escalable, ¿no? Que si yo agrego más hardware, esto sea capaz de aceptar ese hardware nuevo sin demasiada complejidad y permitir procesar más datos. ¿tá? También incorpora redundancia, ¿tá? Y el nivel de redundancia uno lo puede gestionar. Pablo hablaba de las características de recuperación, ¿no? Bueno, eso también ha evolucionado bastante a lo largo de los años. Al principio era medio torpe en ese sentido el ecosistema. Y un aspecto bien distinto, que uno creo que a esta altura ya se ha acostumbrado, pero al principio era como bastante disruptivo, es esta idea de que el esquema se lo damos a la hora de leer y no se lo damos a la hora de escribir. ¿no? El concepto de schema on read. Por ejemplo, cuando hablamos esto de Hive, yo tengo un archivo, yo sé su estructura, es un archivo de logs, por ejemplo, sé su estructura, y la estructura puede cambiar y no me importa, porque al momento de levantar esa tabla virtual sobre la que voy a hacer las consultas, es el momento en el que yo voy a decir cómo tengo que interpretar ese archivo y cómo es el esquema del mismo. ¿ah? El entorno resuelve un montón de cosas que los programadores no tenemos que preocuparnos, como bueno, es el scheduling de las tareas, toda esta historia del comillas movimiento, ¿no? del código de los datos. ¿ah? Hay una idea subyacente y es que lo caro típicamente son los accesos a discos y mover los datos entre discos, inclusive en una red muy rápida. Entonces, la idea es que en la medida de lo posible, el código ejecutar, los mappers o los reducers, se ejecuten lo más cerca físicamente que se pueda de los nodos que contienen a los datos. ¿no? En lugar de hacer al revés y mover los datos para que se computen las cosas cerca en algún nodo predeterminado.
También hay todo mecanismo de sincronización, imagínense, esto que hablábamos, de que hay que esperar a que terminen todos para poder pasar de fase, etc. Y bueno, todo el manejo de errores y de fallos. La arquitectura cambió a lo largo de los años. En la arquitectura, en las versiones originales, se basaba en esto de que había unos trackers de las distintas tareas que estaban en la vuelta, que eran estos job trackers. Y después había nodos que eran estos nodos de nombres y nodos de nombres secundarios. Los secundarios eran los que permitían recuperación, de cierta forma. Y adentro de cada name node, o de los de secundarios, había nodos con datos. Entonces, estos nodos con datos es hacia donde se trataba de impulsar la ejecución del código. Todos estos bichos podían estar distribuidos en distintos servidores, y algunos, bueno, pueden estar compartiendo el mismo rack, ¿no?, del clúster. Y esta arquitectura bastante sencilla, en realidad lo que está representando es un despliegue físico de los componentes que están allá arriba, ¿no? Hay nodos que en realidad son nodos del file system distribuido, que son los azulcitos, y hay nodos que son nodos de la ejecución efectiva de las tareas, ¿no? El capítulo que hay sobre este tema del libro de Next Generation está bien explicado en pocas páginas cómo es esta idea. Entonces, bueno, efectivamente la ejecución de un programa requiere de todo un montón de comunicación, de sincronización de procesos, ¿sí? De que el tracker se entere de dónde está corriendo, registrar eso por si se cae, ¿sí? Tener mecanismos como de heartbeat para saber cuándo termina, o si no termina, levantar procesos, bastante complejo, ¿sí? Esta imagen es sacada de esa guía, también es un libro de O'Reilly, que ya va más al detalle de la implementación. Me parece que está bueno cuando uno tiene como inquietud sobre cómo funciona bien la plataforma. Está buena esta referencia. Creo que hay una versión más nueva que la de 2012 que incorpora las últimas modificaciones. En Hadoop 2.0 es que aparece el yarn, ¿tá? Este componente que yo les comentaba al principio, que es antes estas funciones del yarn estaban como metidas adentro de lo de MapReduce, ¿tá? Porque ya había como una forma de hacer el deployment, ya estaba metido. Acá lo desacoplan, ¿tá? Esta idea del job tracker y el task tracker que estaban en la versión original, la desacoplan, arman 3 componentes distintos, y entonces esos componentes distintos son capaces de dar servicios y de hacer la gestión de los recursos a más aplicaciones. Ahora no solo voy a querer hacer tareas MapReduce, sino que además puedo querer hacer otras cosas. Ahí hay algunos ejemplos, ¿no? Spark, hacer procesamiento de grafos con Giraffe, usar otras herramientas, y todos estos componentes van a hacer uso de los recursos del clúster, ya sea recursos de cómputo como recursos de almacenamiento, mediante YAML. Entonces, bueno, la ejecución de un programa también cambia, y la negociación cambia, porque bueno, ahora es una negociación que tiene en cuenta esto de que es más generalista, ¿tá? No es específica para las tareas MapReduce. Ahí va, esto está en la edición 2015 del libro de O'Reilly. El file system distribuido también es un componente bastante, yo qué sé, no es de todo sencillo de entender. Hay un paper que está
esto es del tutorial, hay un paper que está bueno sobre el file system distribuido de Google, que explica cuáles sean las ideas. Acá básicamente lo que implementa esto es un sistema de archivos distribuido, un file system distribuido, donde los datos se van organizando en bloques de un tamaño fijo. Este 64 megas no sé si sigue valiendo todavía, esta era la versión original. Y básicamente hay dos tipos de nodos en el file system distribuido, uno que son los nodos de nombres, que son los que saben dónde están los datos, y hay otros nodos que son los que efectivamente tienen los datos. Ese es un ejemplo muy simple, pero dice, bueno, tengo dos archivos, foo y el var, y para cada uno de esos archivos tengo una lista de las particiones o los bloques, en los que está almacenado ese archivo, y además esos bloques están replicados en varios nodos de tipo data node. Eso permite cierta resiliencia ante la caída de nodos, porque bueno, los datos no están replicados en un solo lugar. Como les comentaba antes y como ya comentaron algunos de sus compañeros, programar sobre Hadoop no es sencillo. Estas abstracciones que aparecen, algunas han tenido más éxito que otros. Pig era un lenguaje de alto nivel que ha caído bastante en desuso, pero Hive sí se sigue utilizando bastante. Progreso, un modelo de datos con tablas y vistas y un lenguaje de consultas en alto nivel que es similar a SQL y que resuelve un montón de casos. Como bien decía Pablo, lo que hace Hive tiene una especie de compilador que hace la traducción de esas consultas en el lenguaje de alto nivel a tareas MapReduce. Y en muchos casos es muy eficiente y en otros casos no. Ahí hay que entrarle a veces al código. Les quería hacer algunos comentarios sobre HBase, pero capaz que lo dejamos para la próxima, porque si no es mucha masa. Entonces, bueno, la idea de hoy era eso, como darles una vista de este ecosistema, entender dónde estamos parados. Me gustó que existan todavía usos en forma local de esta plataforma, porque bueno, hay algunas, si uno va como a los artículos más académicos, hay muchos críticos de este enfoque, bueno, por esos aspectos que yo mencionaba antes, ¿no? Por el uso, por la dificultad de encontrar gente que sepa programar eficientemente tareas sobre este tipo de plataformas, por la dificultad de mantener este tipo de soluciones. Imagínense que cada uno de estos pedacitos de software ha ido evolucionando y va habiendo cambios en las versiones y problemas de compatibilidades subyacentes. No es fácil mantener una plataforma de este tipo andando. No hay mucha gente, hasta donde yo sé, en nuestro país que sepa manejar este tipo de soluciones con soltura. No sé si hay muchos deployment locales de estos. Yo sabía el de Antel, sé que hay una en Ceibal, sabía que había una en UTE. No sé si la Intendencia en algún momento había pensado en tener algo de esto, pero no sé si tiene algún desarrollo. En el sector privado, el primero que sé es el de Pablo, en Mercado Libre, pero es una herramienta que tiene sentido. Se tiene que ir. Hasta luego. Es una herramienta que tiene sentido y que hay un montón de casos de uso para los cuales es muy, muy, muy útil y muy eficiente. Entonces, en consonancia con eso, lo que les quería plantear era, bueno, continuar la próxima. Quizás el lunes hacemos un rato de clase para no trancarlos. Viendo algunas características de HBase. Además de Hive, vieron que había otro cosito que era el Apache HBase. Es
es un tipo de base de datos Key Value Store, o sea, con baja capacidad de estructurar los datos, ¿sí? Pero que brinda un poquito más de estructura que un archivo de texto simple. Entonces, en muchos escenarios, parece razonable almacenar, en lugar de almacenar texto o en lugar de almacenar logs, almacenar parejas clave-valor. ¿Ah? Es un tipo de base de datos, además, que tiene poca demora, poca latencia, o sea, son rápidas en los inserts, están pensadas para eso. ¿No? Así que bueno, creo que la que viene a comentar sobre eso. ¿Ah? Lore, ¿vamos a hacer algo de Cassandra? Bueno, esa era la otra. En otros años, más que de Cassandra, lo que les daba sobre todo para leer era el paper sobre Dynamo, porque además está súper bien explicado. Está bueno. Igual Cassandra ha evolucionado bastante, Dynamo probablemente también, con respecto a las versiones originales que estaban en esos papers, porque en las versiones originales no había casi nada de lenguaje de alto nivel. Lo único que podías hacer eran sets y gets y puts por clave y operaciones así como de update. Y nada, de un tiempo a esta parte ha habido toda una evolución y ahora tiene un lenguaje de alto nivel. Entonces, termina siendo más de lo mismo. De Cassandra a mí y de Dynamo, lo que me parece más interesante es el tema de la consistencia variable y de los algoritmos para ajustar el nivel de consistencia y los protocolos de consenso y eso. A mí me parece que está bueno. Si me da el tiempo para meter una clase de eso, lo vemos. Sí, y yo digo de desconocimiento, ¿no? Porque nosotros usamos, digamos, Cassandra por abajo y Dynamo, pero lo usamos a la Key Value Store. Entonces, por ejemplo, cuando vos me decís que HBase, por ejemplo, es el Key Value Store y que yo digo, sabía que son modelos columnares, nosotros lo usamos a la Key Value Store y, digamos, como que me da curiosidad. ¿No? La frontera es finita, digamos. Sí, a mí me cuesta encontrar bien la frontera entre qué es un Key Value Store y qué es un Column Family, porque un Column Family es como una evolución de un Key Value donde el value está un poquito más refinado. No es una bolsón, sino que... pero vamos a tratar de pensar en eso. Podemos ver las diferencias. Lo enfoco para ese lado. Está bueno. Bueno, yo no tengo mucho más para decir. Son las 7:30, es temprano. Ok, bueno, me parece que es un poco tarde como para arrancar con HBase ahora. Tenía las slides ahí, pero es demasiado tarde. Así que bueno, lo que queda pendiente por mi lado es resolver el tema de los datos o qué datos usar. Probablemente me parece que decante por la opción de las películas, porque esto si no es un pantano. Tengo las devoluciones que hicieron sobre las tareas 1 de sus compañeros, que las tengo que procesar. De la primera parte. Tengo las entregas de la segunda parte, que esas las voy a revisar yo. Esas no se las voy a dar para que se revisen. Silvia, ¿querías decir algo? No, nada, bien. Así que bueno, ustedes por ahora no tienen tareas pendientes, hasta que yo no le publique la tarea 4. La tarea 4, después estoy diciendo cualquier número. La tarea 2. Maravilloso. ¿La tarea 2 es en equipo también? Sí, la tarea 2 es en equipo. La única tarea que no es en equipo es el último proyecto, y no es en equipo para los de posgrado. Los de grado pueden hacerla acompañados. Lore, ¿Se sabe de qué va a ir el...? Perdón, dale. No, que si se sabe de qué va a ser el proyecto, o sea, o cuánto tiempo vamos a tener o alguna cosa.
sí, se sabe varias cosas. Estuvimos charlando un cachito de eso. La primera cosa que se sabe es que mi idea es darles en la medida de lo posible libertad para que ustedes elijan algo que les parezca que tiene sentido, que sea interesante. Hoy estamos a 19 de mayo. Mi idea era que la tarea 2 fuera máximo hasta el 31 de mayo, una cosa así. Y desde el 31 hasta el 9 de junio, o sea, una semana, plantearse como una semana y un poco, como un periodo para poder interactuar entre nosotros y llegar a ese 9 de junio con una definición de, bueno, mi proyecto va a ser este. Ahí, antes de todo esto, les voy a hacer una presentación de cómo pienso que se puede trabajar. Mi idea es presentarles, por ejemplo, algunos trabajos de disparadores que les sugieran cosas que ustedes pueden hacer. Como comenté al principio, por ejemplo, gente que le puede estar interesada por hacer pruebas de comparar enfoques, ver funcionalidades, o ver performance, o ver alternativas de modelado de algo. Eso puede ser un proyecto. Gente que está más interesada, por ejemplo, en hacer una cosa más de relevamiento del estado del arte en algún tema. Por ejemplo, Agustín, lo traigo como ejemplo porque ya a infidencia ya me tiró una idea de proyecto, Agustín Sánchez y Lucía, están interesados en explorar el tema de la seguridad o, bueno, posibles vulnerabilidades de seguridad en MongoDB y qué se puede hacer ahí, o qué precauciones hay que tener, o qué dice la academia, qué dice la industria. Bueno, entonces van a hacer un proyecto como de revisión, leer, recopilar, mirar, entender y proponer recomendaciones o algo así. En otros años ha habido también gente que ha traído problemas que tenían en su trabajo o problemas vinculados a su tesis. Y bueno, y los fuimos como acotando. Lo importante es tratar de llegar a algo realizable en el plazo. El plazo que yo estoy planteándome es, o sea, que el 9 de junio sería el lanzamiento, como quien dice, de los proyectos. O sea, el 9 de junio tenemos que llegar con una definición de qué va a hacer cada equipo. Y la entrega sería el 21 de julio. Eso nos da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas. Por eso es importante acotar el alcance a algo realizable en esas 7 semanas. ¿Y en esa semana hay clase o cuándo es que no tenés clara hasta cuándo hay clases? No, las clases las voy a tratar de terminar antes, o sea, durante ese tiempo no habría clases con contenidos extras, sino que ahí nos concentraríamos a trabajar en el proyecto, consultas, dudas, cosas que surjan, O sea, zafamos del modo clase y pasamos al modo proyecto. Y bueno, o sea, si bien les doy como toda esa libertad, me imagino que hay gente que capaz que no se le ocurre nada. Entonces, bueno, estoy pensando si les puedo proponer un proyecto paraguas o un proyecto genérico para esos casos. Me resulta bastante difícil por eso mismo, porque como tocamos tantos temas y tratamos tantos temas, me parece como un poco sesgado si les propongo algo muy concreto, pero si a alguien se le ocurre, también es bienvenido, sugerencias. Mi intención es darles la libertad de que profundicen sobre algo que les haya llamado la atención durante el curso. Ese es como mi objetivo. Que profundicen aplicando o leyendo más sobre alguno de los temas del curso. Eso es lo que se pretende. Y bueno, lo que debe ser el producto del proyecto es un informe.
Si hacen código, el código asociado, obviamente, pero es un informe con estilo reporte técnico. También les voy a subir el template. Les puedo subir algún informe de proyectos de años anteriores. Y algunas guías acerca de en la previa cómo definir este proyecto. Otra cosa que comentaba hoy es que vayan pensando qué cosas pueden ser esos proyectos, y la idea es que para ese 9 de junio, bueno, en sus alrededores, hacer una sesión donde cada equipo presente en 2 slides o breve, qué es lo que va a hacer. También porque así entre todos. La otra es que hagamos al revés, y es que antes de ese 9 de junio haya una primera sesión donde cada uno comente, y después refinamos un poquito, y el 9 tenemos las propuestas concretas. Porque capaz que cuando ven lo que proponen los demás se les ocurre algo y lo hacen un poco, no sé, más, no sé, distinto. No sé cómo lo vean ustedes, no sé qué les parece. Estamos a 19. Y esto capaz que también ya lo dijeron, pero no sé. La tarea de grafos va a ser como la de documentos, o sea, con una parte de diseño y una parte de consultas, o... No, va a ser solo con una parte de consultas, porque justamente el tema del diseño de grafos, fue una de las consultas que me hicieron. No es sencillo entrarle a agarrar un problema y transformarlo en un problema modelado a la grafos. Ese podría ser, por ejemplo, un lindo proyecto. Tratar de portar un problema con un almacenamiento, yo qué sé, en planillas o lo que sea, hacer una interpretación, un análisis y pensarlo, bueno, ¿y esto cómo lo podría aportar a un modelo de grafos? Porque no es fácil, o sea, no es algo que uno resuelva en un ratito. Requiere eso, bastante como o experiencia en haberlo hecho antes, o bueno, sentarse a reflexionar bastante sobre el tema. Me parece a mí, no sé. Entonces la tarea esta de grafos es agarre una base de datos de grafo y haga algunas consultas. Eso ya tiene una dificultad que no es menor. Bien, gracias. Lo último que les decía entonces con respecto a lo de las propuestas de los proyectos. Capaz que no es loco pensar, hago cambio de pantalla porque veo mi cronograma, no es loco pensar yo qué sé, capaz que es muy apurado, pero y nos quita el tiempo de clase. Pero el 7 de junio, por ejemplo, es una de las sesiones estas de 1 hora nomás. Hacer una sesión de plantearnos como fecha el 7 de junio para que cada equipo elabore su propuesta. Me manda una hojita después le doy una estructura, una hojita con eso. Hacemos una pequeñita presentación ante el resto y les hago una devolución. O hacemos al revés, ustedes se entregan antes y lo hacemos el miércoles ya más acordado en qué es lo que va a hacer cada uno. Silencio. Como tú digas, Lorena, ¿no? Como se sientan bien ustedes, yo qué sé. No es difícil llegar de prima a una cosa que sea como razonable. O sea, tiene que haber una instancia de alguna manera donde... De intercambio, eso seguro. Sí. Entonces, yo tengo algunas ideas, pero las tengo que conversar contigo. Exacto. Entonces, capaz que bajar a tierra en esa hojita para esa fecha, para poder tener un peloteo, y el 9 hacer una presentación al colectivo. ¿Te parece?
Está bien, o sea que el 7 lo discutimos contigo. El 7 tienen como fecha para mandar esa hojita. ¿Por mail o por...? Ahora les escribo bien. Pero lo pongo como una tarea para el EVA, así que me queda en el EVA. Y podemos discutir en línea. Ya les voy a dar como una estructura, pero bueno, ¿cuáles son los objetivos? O sea, o cuál es la pregunta que se quieren contestar o algo así. Lo tengo pensado, lo tengo que poner ahí. Y esa fecha para hacer la primer entrega de eso. Y ahí iteramos un poco para el 9, o sea, son poquitos, son 2 días, ¿no? Pero en poquitos pero para días el 9 ya lo tenemos. poder tener algo acordado. Me parece bárbaro. Así se pueden poner a trabajar. Bueno. Peor caso después, digo, en las otras 6 semanas, si el scope se va de mambo y hay que recortar o reorganizar, supongo que también es conversar, ¿no? Se recorta. Más vale que eso sobre y no que falte. Al revés, al revés. No, yo qué sé, siempre puede, también es importante, es una habilidad importante a desarrollar. Que tampoco pretendo que la desarrollen así de una, pero muchos de ustedes ya la tienen más desarrollada, y es medir la dificultad de una cosa que me estoy planteando, ¿no? ¿Esto cuánto me puede llevar? ¿Cuántas horas me puede llevar? Hacer un pequeño plan de trabajo y decir, bueno, le voy a dedicar tantas horas a esto y esta etapa y no sé qué, y decir, bueno, esto no tiene sentido, o sea, no te va a dar con esas horas para poder hacer eso, o sí te va a dar. Ese es la idea del intercambio. ¿Sí? Nos vemos el lunes, ¿no? Nos vemos el lunes, sí, nos vemos el lunes. Igual si ya quieren alguno o alguno ir peloteando alguna idea, siéntanse libres de escribirme, pero como siempre, pero vamos a tener como ese plazo para que todos acordemos qué queremos hacer. Y si a alguien se le ocurre algún proyecto paraguas, también, o algún proyecto que se pueda hacer por varios equipos, también, porque capaz que se puede hacer el mismo por varios y ver qué pasa. ¿Ah? Bueno, nos vemos el lunes entonces. Subo esto y subo lo de la semana pasada. ¿Ah? Dale, gracias. Gracias. Hasta luego, que pasen bien. Chao, gracias. Gracias. Chao, gracias.